Celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, antes de participar en estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados ante Dios nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú la en el Espíritu Santo, gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mi débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso?
Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. No permita Dios que yo me gloríe en algo, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Esta lectura a mí me ha causado siempre un poco de extrañeza, la forma en que
Jesús reprende a Pedro, ¿verdad? Y a veces pensaba, bueno, el maestro fue muy duro aquí, Jesús, con Pedro, ¿ah? Pero hay un significado para esto. Porque atrás de esto, de esta respuesta de Pedro, o de estas palabras de Jesús, él primero les pregunta esto que es fundamental para el cristianismo, para nuestra religión, para nuestra fe. Y la pregunta es, ¿quién ustedes creen que soy yo? Ya le habían dicho los discípulos, bueno, pues aquel cree que parece que eres el Juan Bautista y el otro que un profeta. Pero él dice, pero para ustedes, ¿yo quién soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y sí, Pedro sí lo identifica como el Mesías, ¿verdad? Como Cristo, lo identifica porque hace esa conexión de Jesús como alguien que estaba muy conectado con Dios o que era un representante de Dios, pero no logra hacer la conexión completa, no tiene todavía el entendimiento completo de que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces se confunde, responde bien la primera parte, ¿verdad? Dice, tú eres el Mesías. El Mesías en aquel entonces significa el ungido, y solamente se ungía a ciertas personas en aquel tiempo que eran como los representantes de Dios aquí, ¿no? Como un rey, como un profeta. Eso es lo que en aquellos tiempos se ungían. Pero en realidad también esta pregunta es importante porque cuando nosotros vamos a responder, ¿cómo nosotros le vamos a responder a Jesús? Depende de quién creemos que es Él. Porque si creemos que es nada más un profeta o una persona que hace milagros, pero no tenemos esa creencia de que es el Hijo de Dios y que forma parte de la Santa Trinidad, entonces no vamos a responder a ese discipulado de una manera correcta, sino que ¿quién va a dar la vida después de todo por un profeta nada más? ¿Ustedes van a dar la vida por un profeta o por alguien que hace milagros nada más? Damos la vida por Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que entiendan sus discípulos, quién es Él, que es el Dios encarnado, ¿verdad? Y también en ese entendimiento nosotros debemos llegar a la conclusión que si Cristo es Hijo de Dios, entonces Él es nuestro Señor. Y que al ser nuestro Señor, es el Señor también de nuestras vidas, de todo lo que creemos, de todo lo que poseemos, sean nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros negocios, finanzas, nuestra sexualidad, nuestras ideas políticas, los hábitos, nuestras amistades. Eres el dueño de nuestras amistades también. ¿Qué amistades nosotros vamos a escoger? ¿O qué amistades vamos a dejar que nos escojan a nosotros también? Todo esto tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el dueño, Él es el Señor de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros estamos confundidos y a veces seguimos a alguien, a personas, y usamos camisetas y tenemos una foto de ellos y usamos cachuchas, nos identificamos con ellos, buscamos quiénes son y hasta consultamos cómo piensan para seguir sus ideas políticas y a veces sus opiniones morales o qué enseñanzas están dando, o tal vez nos identificamos con un artista, con un cantante, a veces hasta con delincuentes. Yo me acuerdo cuando estaba en México, mucha gente admiraba a los narcos
y porque tenían dinero, o porque hacían fiestas grandes, o porque representaban en cierta forma un poder. Y también, siempre que nosotros seguimos a alguien que no es Jesús, estamos siguiendo a un Mesías falso, alguien que es simplemente un humano, pero que no nos va a guiar en la vida hacia la salvación. Entonces, la primera parte es, ¿a quién seguimos? ¿Quién llena nuestras vidas? Todos cometemos errores, y muchas veces en la juventud. Yo me acuerdo cuando estaba joven también traía los cuadernos forrados, ¿verdad?, con artistas y con un grupo que hasta se llamaba Kiss, y era así como hasta daba miedo, ¿verdad? Y muchos de mis compañeros traían a Farrah Fawcett y cosas allá de los 80, ¿verdad?, gente famosa de aquel tiempo, ¿verdad? Pues no teníamos conciencia, no nos decían, oiga, espérate, pues esas personas no les interesa nada, están como los políticos, a ellos les interesa ganar un poder y te envuelven con teorías, te envuelven con palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos les interesa otra cosa, pero no les interesa tu salvación, tu bienestar. Entonces, aquí es cuando Pedro responde, ok, bueno, yo sí sé quién eres. O sea, ya, me quedó claro que tú eres el Mesías. Pero ya no voy a seguir a otros. Pero, pues eso de que voy a sufrir, ¿verdad?, y eso de que te vas a morir, pues no, eso no, ¿verdad?, porque, pues no, está bien canijo, porque la condición humana mía es rechazar el sufrimiento. Rechazar que alguien no me quiera hablar, que yo quiero ser amigo de alguien y no me haga caso, ¿verdad?, o simplemente una enfermedad grave, o una situación fuerte en la familia, ¿verdad?, hasta un divorcio, lo que sea. Y por eso Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, porque Pedro le está diciendo, en realidad Pedro lo que está diciendo es, yo no te quiero seguir a ti, porque si tú haces eso, que eres el Mesías, pues ¿cómo me va a ir a mí, verdad? Pues igual, seguramente. Entonces él está en esa condición humana. Y cuando Jesús le dice a Pedro eso, de aléjate de mí, es, ok, tú estás en una condición humana. Le trata de decir, vuélvete a que reconozcas quién soy yo, pero sígueme en todo. Porque, hermanos, de todas maneras, en este mundo vamos a sufrir. Vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Y es una elección si nosotros pasamos por esas situaciones con Jesús o sin Jesús, siguiendo las enseñanzas de Jesús o siguiendo las enseñanzas de alguien más. Entonces, hay una historia de Pedro que no está en la Biblia, pero son historias de cristianos, de los libros cristianos antiguos, en donde Pedro se da cuenta que lo andan persiguiendo, entonces sale de Roma, va saliendo de Roma, va huyendo de Roma, y en eso se encuentra a Jesús, ya resucitado. Se lo encuentra que va entrando a Roma. Y le dice Pedro, hey, ¿a dónde vas? Pero le dice en latín, ¿verdad?, en aquel entonces, dice, quo vadis. Y Jesús le responde también le responde en latín, Roman eo iterum crucifixin. Y se queda así como, lo que quiere decir esas palabras, dice, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Entonces, pues la historia dice que Pedro agarra valor y entonces se devuelve a Roma otra vez, donde finalmente muere crucificado de cabeza. Lo crucifican. La historia dice que Pedro murió crucificado y que lo voltearon, lo pusieron de cabeza. Entonces, pues primero, hermanos, ¿a quién seguimos? Hay que fijarnos a quién seguimos para estar seguros de que vamos por un camino a la salvación, al amor con los demás.
Y segundo, hace falta sacrificio. Nosotros afortunadamente no estamos como otros hermanos lejos en el mundo que mueren por Cristo, literalmente, son asesinados. A nosotros lo que nos está pidiendo Jesús ahorita es: deja tus apegos, deja tu falso yo, tu egoísmo, y viértete en el prójimo, en tu familia, en tus hijos. Los hijos que escuchen a sus padres, los padres que sean amables con sus hijos, con sus esposas, los esposos, las esposas. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús ahorita. Piensen qué es lo que todavía no le has dado al Señor. Todavía lo tienes agarrado y no lo entregas. Y piensa, ¿por qué no respondes? ¿O qué te falta responder? Este es un ejercicio personal. Y eso los va a llevar a tener una familia y una comunidad de amor. Y yo solamente para terminar, recordemos en este día que ayer se cumplieron 20 años de ese acto de terrorismo que marcó en la historia de nuestro país algo diferente. Ese acto de terrorismo sirvió para unir al país. Fue una tragedia, pero se unió al país, estaba dividido. Y piensen nada más que ahora también estamos divididos y ya pasó una tragedia con más muertes y seguimos divididos. Y esa división comienza en la familia. Y esa división comienza en la familia porque no seguimos a Jesús, no sabemos quién es. Amén. Y ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acerquémonos a Dios como niños con la confianza de que tenemos su amor y perdón. Oremos con humildad. Vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia defienda a los oprimidos del mundo y la justicia sea su cosecha abundante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que recordemos a todos los afectados por los eventos trágicos del 11 de septiembre del 2001 y para que los pueblos de todas las naciones busquen la paz mundial con urgencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo esté con todos los estudiantes y maestros en el comienzo de un nuevo año escolar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos y los que sufren encuentren el valor y el consuelo en Cristo y su cruz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que esta asamblea sea un lugar de hospitalidad
y esta comunidad sea un pueblo de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda la comunidad hispana y por todos aquellos que están enfermos de COVID, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Dios de la paz, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha las humildes oraciones en nuestros corazones arrepentidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. No va a salir. Señor, que por medio de esta agua y este vino, Señor, que por medio de esta agua y este vino, que podamos. Sí, ya lo veo. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente esas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable,
proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Andrew, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, pues, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Los que quisieran comulgar recibiendo en la lengua, por favor que venga por el lado de la Virgen de Guadalupe. Los que quisieran comulgar recibiendo en la mano, por favor que vengan por el lado de la cátedra. Gracias.
Cristo nos da la salvación. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse por un momentito. Familia Michaca Ruiz. Ahora invitamos a la familia Michaca Ruiz. Un pequeño comentario nada más. Las personas que por alguna razón no puedan tomar la comunión físicamente, también pueden acercarse con los brazos así y ya sabemos que van a recibir una bendición y una comunión espiritual. Muchas veces no estamos preparados para recibir la comunión del cuerpo del Señor, pero podemos recibir una comunión espiritual y los niños pueden recibir su bendición. No la damos nosotros, la da Jesús. Y gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. Hermanos, vayan en paz y glorifiquen al Señor con sus vidas.